Bien, buenas tardes. En esta presentación esta presentación o ponencia es exclusivamente verbal, es decir, por desgracia no presentaré ningunas imágenes y simplemente me limitaré a hacer algunos comentarios, algunas observaciones sobre algunas culturas antiguas, entre las cuales se encuentran Iberia, Roma y el Andalus. Y lo que simplemente voy a plantearme es qué son estas culturas y cuándo se definen. Supongo que una cultura es un marco creado por el ser humano para relacionarse con la naturaleza. Es decir, la cultura es lo que media entre los humanos y el mundo exterior. Y este medio, evidentemente, ha sido producido y fabricado, también imaginado, por los seres humanos. Nosotros, en realidad a partir del siglo XVIII, en Occidente, seguramente ocurre, estos comentarios no son válidos en otros ámbitos, nosotros solemos establecer una nítida oposición, como he comentado anteriormente, entre cultura y naturaleza. Cabe preguntarse, cuando hablamos de algunas culturas antiguas, si esta oposición era válida o si, por el contrario, ha ido variando a lo largo de los siglos. En realidad, y si nos centramos sobre todo en la cultura griega, pero este comentario también es válido para la cultura ibérica, de la que por otra parte poco se sabe, o mejor dicho, los conocimientos que tenemos son sobre todo a través de textos griegos y latinos, que no siempre ofrecen la mejor cara de la o las culturas ibéricas, teniendo en cuenta que la escritura ibérica todavía no está descifrada y cabe preguntarse si algún día lo será, dada la escasez de documentación escrita original que se posee. El comentario sobre las relaciones entre cultura y naturaleza que se puede establecer en Grecia también son válidas, como decía, tanto en Iberia cuanto en algunas de las principales culturas antiguas, digamos, en el mundo, entre comillas, occidental. Y así como nosotros establecemos una nítida barrera entre cultura y naturaleza, por el contrario, algunas culturas antiguas establecían un límite, una barrera, una distinción entre, iba a decir, cultura urbana, es decir, espacio donde interviene el ser humano, y el espacio donde no interviene. Y el espacio intervenido por el ser humano está formado tanto por la ciudad como por los campos, es decir, todo el área que rodean las ciudades donde se cultiva y donde pacen los animales, la ganadería. Un espacio que nosotros más bien tendemos a colocar dentro del espacio natural. Lo que la oposición, como he dicho anteriormente, se sitúa más lejos, y el espacio controlado o habilitado por el ser humano se distingue sobre todo, iba a decir, de la selva. Y la selva no está necesariamente vacía de seres humanos, toda vez que es un espacio que evidentemente pertenece a las fieras, pertenece a los monstruos, pertenece a los muertos y también pertenece a los bárbaros. Y un bárbaro es un ser humano, pero en Grecia un bárbaro es una persona que no habla bien el griego, como demuestra el que tartamudea, como refleja la palabra bárbaro con esta repetición de la primera sílaba. Y por tanto existe el mundo de los bárbaros y el mundo cultivado o civilizado. Bien, esto es, desde luego, una primera distinción que se establece en algunas culturas antiguas. Existen algunas otras distinciones. Una distinción no necesariamente en favor de la cultura griega es la que se establece entre el mundo colonial y el mundo autóctono. La noción de autoctonía es una noción propiamente griega,
mejor dicho, es una noción perteneciente a algunas ciudades griegas, como por ejemplo Esparta y Atenas, que afirma que existe una nítida diferencia entre los venidos de otros sitios, incluso venidos de otras ciudades griegas, y los que han nacido en una ciudad, mejor dicho, los que han nacido de la tierra donde se sitúa una ciudad. Son los que son, la diferencia sería entre los desarraigados y los arraigados. Y esta diferencia implicaba necesariamente una diferencia que no existía en todas las ciudades griegas, pero que Atenas impuso sobre todo cuando el imperio ateniense, era una diferencia que implicaba que los desarraigados no tenían ningún derecho frente a los que se decían habían nacido de las entrañas de la tierra. La palabra autoctonía viene de autotoknos, y toknos significa las profundidades de la tierra. Y por tanto son los nacidos espontáneamente de las entrañas de la tierra. Es una noción que, por desgracia, ha tenido una larga repercusión en la historia occidental. Y finalmente, entre otros muchos limitaciones o diferencias, podríamos establecer, evidentemente hay una diferencia entre los cultos populares y los cultos llamados políades, es decir, los cultos de la ciudad. Es decir, significa básicamente que en el campo existieron unos cultos posiblemente de arraigo o de origen neolítico, mientras que en las ciudades se daba culto a los dioses protectores de la ciudad, esto en cualquier cultura antigua. Pero el resto de los habitantes, en realidad, digamos, no creían demasiado en la existencia de estos dioses superiores. También es verdad que el verbo, el sustantivo creencia aplicado a religiones antiguas no tiene sentido, puesto que uno no cree en los dioses, sino que simplemente acepta su existencia y sabe que tiene que cumplir con una serie de rituales si no quiere que puedan ocurrir eventualmente alguna desgracia. Nadie se plantea si los dioses existen o no. Pero desde luego sí que se marca una diferencia entre los dioses ligados a la tierra y por tanto que protegen los cultivos y los ganados, y estos dioses superiores que en principio velan sobre las ciudades. Y aparte de esta diferencia, obviamente, se establece una última diferencia entre los cultos politeístas y los cultos monoteístas. La diferencia es básica. La diferencia no reside en que unos cultos se dirigen hacia una única divinidad y otros, por el contrario, a múltiples dioses, toda vez que algunas culturas antiguas ya presentaron rasgos monoteístas, pero si bien creían en la supremacía de una divinidad, no desdeñaban otras divinidades consideradas ocasionalmente menores. Tenemos que pensar que incluso en el Antiguo Testamento, curiosamente, si uno lo lee con cierto cuidado, descubre que en absoluto la cultura hebraica era una cultura, al menos hasta el siglo IV o incluso III antes de Cristo, cuando una influencia neoplatónica, no era una cultura monoteísta, sino que era una cultura polisteísta que simplemente afirmaba la superioridad de una divinidad sobre otras, entre las cuales se encontraba el dios Baal, con el que Yahvé estaba constantemente en lucha. Por tanto, pero la gran diferencia entre la cultura monoteísta, las culturas monoteístas y politeístas, reside en que las culturas politeístas reconocen y aceptan la totalidad de los dioses y, por tanto, en cuanto se conquista un territorio, estos dioses no son, digamos, no son anulados, sino que son, por el contrario, integrados dentro del panteón del triunfador. Y existe, por otra parte, una nítida curiosidad, una gran curiosidad por los credos de otras culturas. Esto es un rasgo fundamental que marca la diferencia entre el monoteísmo y las culturas politeístas. Una vez, digamos, marcados estas
barreras o estas diferencias que podían existir en la antigüedad y que hoy en día más bien establecemos entre lo cultural y lo natural, también nos podríamos preguntar qué es hoy una cultura. El curso habla de Iberia, de Roma y del Andalus, que evidentemente se presentan como culturas y es posible también que se presenten como territorios. Tenemos que pensar que en realidad la noción de cultura que manejamos hoy en día es una invención del siglo XIX. Es decir, no hubo nunca una cultura griega, una cultura ibérica o una cultura romana. No hubo nunca la sensación de que uno pertenecía a Roma, a Iberia o a Grecia. Lo que ocurría es que simplemente se hablaban distintas lenguas, se hablaban el egipcio faraónico o se hablaban lenguas semitas o se hablaba el griego, se hablaba el latín, etc. Había un sinnúmero de lenguas en todo el Mediterráneo y, en todo caso, existía una adscripción o identificación con una ciudad y, por tanto, con el panteón de dicha ciudad. Pero en ningún caso existía la sensación de que uno pertenecía a una, iba a decir, nación ibérica, romana o griega. La identificación entre lengua, nación, territorio y religión es una invención del siglo XIX. Y, por tanto, toda la historia que se ha construido a partir de entonces se basa en un presupuesto que evidentemente es falso. Nadie se sentía griego. Lo que se sentían atenienses o espartanos o corintios. Tenía la conciencia que hablaban una misma lengua, tenía la conciencia que tenían algunos santuarios en común, pero sobre todo un ateniense consideraba de que no tenía nada que ver con un espartano que está situado a apenas unos 80 kilómetros y con el que estaba constantemente enfrentado. Y no creía en ningún panteón griego que nunca existió, como nunca existió ningún panteón romano, egipcio o mesopotámico. Estos son de nuevo construcciones modernas. Lo que había son panteones locales y cada una de estas divinidades, es verdad que en algunos panteones locales se van encontrando, se van repitiendo nombres de divinidades, pero una misma divinidad presentaba unos rasgos muy diversos en función no solo de la ciudad, sino incluso del santuario al que pertenecía o estaba adscrito. Y una persona, en verdad, se sentía ligada a un determinado santuario, a una determinada ciudad, hablaba una lengua y nada más. La noción de nación y de territorio propio era completamente extraña a las culturas antiguas. Existía en Roma la noción ciertamente de ciudadanía. También es verdad que el poder romano estableció a lo largo de todo el imperio una serie de estructuras políticas y evidentemente urbanísticas que trataban de otorgar una cierta identidad a todos los ciudadanos que vivían ya sea en el centro, ya sea en los márgenes del imperio. Pero también es cierto que la importancia de los cultos locales era superior a la importancia de los cultos, iba a decir, propiamente romanos, y en verdad lo único que había que hacer era aceptar la presencia de la tríada capitolina y aceptar que el emperador, a partir seguramente o de Nerón o de Adriano, era una divinidad en la tierra. Es lo único que se pedía. El resto eran creencias locales y, por tanto, en realidad ser romano era simplemente disponer de un cierto estatuto legal y en absoluto estar ligado a una tierra. Por eso, evidentemente, Roma podía aceptar como romanos personas venidas de cualquier territorio. Es decir, somos nosotros, o digamos, sobre todo en el siglo XIX y por razones a veces no muy claras que se han ido forjando estas nociones de culturas cerradas y cada una con unas características y unas características propias distintas las unas de los otros. Tenemos que pensar que en el siglo XIX las culturas europeas son conscientes
que el origen de la cultura occidental ya no se encuentra en Roma ni en Grecia, sino que tanto el mundo egipcio como el amplísimo mundo mesopotámico, es decir, todo el Próximo Oriente, seguramente está en el origen de la cultura occidental y, por desgracia, en estos parajes dominan culturas y religiones semitas. Y, evidentemente, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en ciertos cenáculos de eruditos, era imposible concebir una cultura occidental que tenía raíces en el mundo semita. Y, por tanto, lo que se intentó es promover culturas cerradas, latinas, ibéricas, griegas, etcétera, a fin de marcar una diferencia con el mundo del Próximo Oriente, donde, por el contrario, se exaltó hasta límites casi inconcebibles el mundo sumerio, precisamente porque no era semita. Por tanto, es cierto que una cultura es una creación humana, pero desde luego las culturas antiguas son creaciones nuestras, es decir, creaciones relativamente modernas y precisamente en ocasiones por motivos no muy claros. También tenemos que pensar que la cultura ibérica, que nunca existió, es también una invención de finales del XIX, principios del XX, en un momento donde al mismo tiempo se inventó el indoeuropeísmo y, por tanto, se afirmaba que todas las culturas europeas, incluida la latina y la griega, tenían unas raíces que no venían en absoluto del Próximo Oriente antiguo, sino que tenían que venir del Cáucaso, en una región incierta entre el Mar Negro y el Cáucaso, precisamente para evitar el amplísimo territorio, entre comillas, semita, y se decidió que la cultura occidental, necesariamente superior, poseía unos rasgos propios llamados indoeuropeos, y estos rasgos manifestaban una nítida superioridad sobre culturas semitas. Y dentro de la invención de la cultura indoeuropea se potenció la presencia de la cultura íbera, también presentada como una cultura con unas características fijas, como un bloque unitario. Aun cuando no se pueda leer la escritura íbera, es muy dudoso que cualquier, entre comillas, íbero se sintiera partícipe de una nación íbera. Simplemente debía hablar una lengua, debían hablar los distintos íberos lenguas parecidas, esto ni siquiera se sabe a fe cierta, y desde luego debían responder a cultos absolutamente locales, y en este caso ni siquiera las estructuras políticas de todos los asentamientos ibéricos debían ser parecidas. Es decir, el mundo ibérico, de nuevo, es una invención moderna. Tenemos que pensar, por tanto, que en verdad una cultura antigua es el fruto de unas sucesivas capas de culturas anteriores. Es decir, en realidad ninguna cultura tiene límites nítidos. Es decir, la diferencia entre el mundo griego y el mundo oriental, entre el mundo griego y el mundo romano, la diferencia, los límites son absolutamente borrosos. No existe ninguna divinidad, ningún territorio, iba a decir, étnicamente limpio. En realidad lo que ocurre es que sobre las tierras, sobre los territorios, se van sucediendo culturas, hay invasiones, hay todo tipo de contactos y de intercambios, no necesariamente que son frutos de ocupaciones físicas, sino que el Mediterráneo es un lugar, es un espacio de constantes contactos, mucho más importantes de lo que nos podemos imaginar y que en estos momentos se está descubriendo, contactos que, por otra parte, no se establecen solamente dentro del ámbito mediterráneo, sino que se ha descubierto recientemente que había artesanos romanos instalados en Suecia y que producían
unas figuras idénticas a las que se producían en Roma. Y las figuras encontradas en Suecia no son figuras importadas de Roma, sino fabricadas por artesanos latinos ubicados en el norte de Europa. Y esto se está encontrando en todos los lugares del Mediterráneo también, como se están encontrando incluso piezas romanas dentro del mundo chino. Es decir, las culturas antiguas son culturas que van estableciendo lazos con otras culturas y con otros territorios, y debido precisamente a la creencia en que todos los dioses son iguales y ninguno es superior a otro, aceptan estas otras culturas y van incorporando toda clase de elementos en culturas propias. Y por tanto, la cultura griega es el resultado de mezclas de culturas neolíticas, egipcias, mesopotámicas y culturas generadas evidentemente en Grecia, y lo mismo ocurre con Roma o ocurre con Iberia. Yacimientos ibéricos como el célebre yacimiento de... hay un yacimiento, se ha encontrado, no se sabe si un templo o un palacio en Cacho Recio, me parece que se llama, cerca de Badajoz. Es una construcción, no se sabe si religiosa o política, que presenta exactamente una tipología siro-mesopotámica. ¿Cómo es posible esto? Evidentemente a través de contactos. La cultura íbera del sur de la península es una cultura muy marcada por la cultura de Tartesos, y la cultura de Tartesos evidentemente es una cultura que presenta una fuerte impronta fenicia, cultura que por otra parte también presenta rasgos minoicos, toda vez que se han encontrado algunas pruebas que muestran que los minoicos ya digamos, comerciaban con alguna de las minas del sur de España. Y, por tanto, la llamada cultura íbera del sur de la península en realidad manifiesta esta superposición de estratos culturales que evidentemente no se encuentran en las culturas o las tribus íberas de donde nos encontramos, donde por el contrario aparece un sustrato griego que no aparece en las tribus del sur. Y por tanto es imposible hablar de una cultura ibérica. Lo que hay que hablar son de culturas locales, frutos de los encuentros muy a menudo aceptados y en absoluto forzados. Y este resultado de esta mezcla y constante reelaboración de motivos culturales se encuentra, obviamente, dentro del mundo dentro de la cultura andalusí, es decir, dentro del mundo del andaluz. El mundo del andaluz seguramente es el fruto de una mayor interconexión entre culturas. Hay, evidentemente, un sustrato romano, hay un sustrato celta. Se encuentran, evidentemente, sustratos del Próximo Oriente, se encuentran sustratos celtas y se encuentran, no hay que olvidar, sustratos del norte de África y, finalmente, sustratos, evidentemente, arábigos. Pero tenemos que pensar que las tribus árabes son tribus nómadas que van adquiriendo formas culturales propias de los territorios que van ocupando y, por tanto, adquieren formas persas y formas romano-bizantinas, las cuales se van desplazando hacia el oeste, cargándose con rasgos bereberes, que son los que finalmente se instalan en España, teniendo en cuenta, por otra parte, que tanto la península como estas huestes tienen una religión monoteísta. Y, por otra parte, hay que pensar que el mundo visigótico seguía una línea del cristianismo que afirmaba la triple naturaleza de la divinidad cristiana, dado que era Espíritu, Hijo y Padre, mientras que los habitantes del sur de la península, al igual que las invasiones, entre comillas, invasiones árabes, por el contrario, defendían lo que se llama el monofisicismo, es decir, la única naturaleza del único Dios. Y, por tanto,
los habitantes del sur de la península aceptaron con relativo buen grado la llegada de unos nuevos gobernadores que seguían un tipo de religión, un tipo de creencias curiosamente mucho más parecidas que las que habían impuesto los monarcas visigóticos. Y por tanto, también en este caso nos encontramos con esta especie de mezcla de culturas y finalmente quizás lo que podríamos decir que la mayor diferencia que podría existir entre el sustrato, las formas culturales y las formas arquitectónicas, la manera de relacionarse con el mundo, del mundo romano y de la cultura del Andalus, es que, curiosamente, el mundo del Andalus aceptó el legado romano y aceptó formas, tipologías propiamente romanas, teniendo en cuenta que, por otra parte, también poseían todo un legado griego que también era común en Roma, mientras que las últimas manifestaciones del mundo romano, es decir, el mundo romano imperial ya de baja época, por tanto, en el Bajo Imperio, a partir del siglo IV, del IV al VI, supuestamente Roma cae en el 476, la gran diferencia entre el Bajo Imperio residía en que Roma ya no reconocía el legado romano y que, por tanto, curiosamente, rechazaba, evidentemente, todo lo que tenía que ver con manifestaciones culturales propiamente politeístas. Tenemos que recordar que el emperador Teodosio ordena el cierre y la destrucción de todos los templos paganos en el 395, casi 100 años antes de la caída del Imperio Romano en Occidente, y en realidad ya desde Constantino I no es un emperador cristiano, es un emperador que se considera una divinidad, pero que reconoce la existencia de otra divinidad que es Cristo. Es una situación un tanto paradójica la de Constantino I, pero ya Constantino II evidentemente se presenta como un monarca cristiano y, por tanto, como monarca cristiano, tiende a primeramente abandonar, a postergar y finalmente a ordenar la destrucción en realidad, de todo un legado que se remontaba evidentemente al mundo arcaico. Mientras que, por el contrario, las entre comillas, invasiones árabes ya educadas en el mundo romano, en las formas romanas, mucho mejor conservadas en el mundo bizantino, curiosamente, aceptaron perfectamente el legado que se encontraron en la península. Lo encontraron, lo reutilizaron, lo reinterpretaron y en algunos casos incluso lo protegieron. Por tanto, cuando estamos hablando de Iberia, Roma, Al-Ándalus, tenemos que ser conscientes que evidentemente estos términos o estos conceptos son útiles, son fundamentales para que podamos tener una imagen clara y nítida de lo que nos imaginamos eran estas culturas, pero lo que tenemos que tener muy claro que son unos términos que reflejan unas realidades que en absoluto corresponden con lo que ocurría en la antigüedad, sino que responden a realidades que nos hemos forjado a partir de la segunda mitad del XIX, no solo por motivos de clarificación científica y de intento de entender las culturas antiguas, entendernos a nosotros mismos, sino también en ocasiones por motivos políticos no muy claros. También tenemos que pensar que el estudio de las culturas antiguas que empieza sobre todo en Occidente, digamos en la primera mitad del siglo XIX y evidentemente se extiende sobre todo en la segunda y ya en el siglo XX, también implica el conocimiento en Occidente de lo que es África, sobre todo de las culturas del norte de África y las culturas de lo que es el Próximo Oriente Antiguo, y son territorios evidentemente que van cayendo, que se van convirtiendo en territorios coloniales. Y por tanto, necesariamente la cultura, el estudio, la definición de culturas antiguas en ocasiones también está ligado a procesos coloniales que trata de marcar
perfiles de lo que son estas culturas, en parte para distinguirnos de ellas y en parte también para buscar nuestras raíces en algunas culturas en detrimento de otras. Por tanto, aceptemos evidentemente la existencia de Iberia, de Roma y del Andalus, ciertamente siendo conscientes que son ficciones. Ficciones útiles, sin duda, pero desde luego creaciones nuestras y, por tanto, creaciones culturales. Gracias.